Bueno, hoy tenemos un programa, bueno, hoy se cumplen, hoy es un día para la reflexión histórica, ¿no? Hoy se cumplen 5 años del fallido golpe de Estado conocido como el golpe de los plátanos, aquellos que salieron algunas unidades, algunos elementos militares, ¿no? Seducidos por la gente de los apellidos, son los mismos apellidos, los Machado, los Zuluaga, ¿verdad? Los Mendoza, ¿verdad? Todo, bueno, la misma gente, son los mismos golpismos, pero hay algo muy importante que vamos a analizar también. Hoy se cumplen 198 años de un movimiento que se dio en Valencia el 30 de abril de 1826, conocido como la Cociata, que fue la traición de José Antonio Páez. Comienza ahí. La oligarquía, ¿verdad? Los apellidos rodean a José Antonio Páez, ¿verdad? Que se estableció en Valencia. Ahí está el doctor Miguel Peña, fue uno de los, así lo refleja el propio Daniel Florencio Oleri o Oliari, porque el Libertador manda en comisión a su edecán, ¿verdad? Oliari, a tratar de convencer a Páez, pues, de sacarlo ya de esa vía conspirativa en la cual estaba. Y él refleja pues que Páez ya estaba cautivado, el propio Oliari le reporta al Libertador Simón Bolívar, estaba ya captado por la oligarquía y al servicio de la oligarquía. Vamos a hablar entonces, hay similitudes, los comportamientos son parecidos, ¿no? Entonces, los queridos oyentes de Radio Nacional de Venezuela, vamos en este programa a ver qué pasó hace 198 años, qué pasó el 30 de abril y qué está pasando ahorita. Bueno, es una continuación de una conspiración contra el ideario bolivariano, ¿verdad? Contra la unidad latinoamericana, contra la soberanía. El pensamiento de Simón Bolívar fue siempre, ¿verdad?, su pensamiento y su acción antiimperialista. Entonces, vamos a hablar en este programa una primera parte de lo que es los planes de la ultraderecha criminal, ¿verdad?, apátrida, fascista, al servicio del imperialismo. Y vamos a escuchar algunas reflexiones muy importantes. Esa gente planificó, por ejemplo, nuestras bases deben estar conscientes y deben cada día buscar la verdad. Hay documentos precisos. Fue planificado el exterminio de las bases del chavismo, ¿verdad? Eso está en un documento que Samuel Moncada, historiador, reveló o hizo referencia en una excelente intervención en el año 2022 en la Asamblea Nacional, que es la demanda que hace este señor de la empresa de paramilitares, Goodrot, ¿verdad?, contra contra Guaidó y otros más que no le pagaron el servicio de la operación Gedeón, que hoy salen algunos elementos, ¿verdad?, que el presidente ayer con mucha fuerza dio a conocer, y el fiscal general de la República dio cómo gente internamente conocía de todos estos movimientos. Entonces, bueno, vamos a hacer una parte, esa reflexión. Después vamos a ver, pues, ya desde el pasado día martes, en este programa, que es el programa también de la milicia bolivariana, en este programa se conectan todas las escuelas antiimperialistas de formación de la milicia, el grupo de los 70, todas las estructuras, el Estado Mayor de la milicia, el comandante de la milicia. Bueno, yo le propuse al comandante general de la milicia, el mayor general Javier Marcano Tábata, bueno, que este mensaje, primero, este programa está abierto cuando él quiera dar algún mensaje y bueno, o grabar algún mensaje dirigido pues a nuestros milicianos y milicianas, que son muy importantes en la tarea del adoctrinamiento, y así lo ordena el presidente Nicolás Maduro, el comandante en jefe. Bueno, y así se están haciendo planes importantes
para, bueno, lo que es el cumplimiento de la misión de la milicia establecida en la ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También vamos a hablar también de una entrevista muy importante, ¿no?, que le hacen pues al filósofo, estudioso de la geopolítica, Ramón Grossfogel, que bueno, habla es algo bien importante porque él queda sorprendido y hay un audio bien interesante, una reflexión sobre esa conciencia antiimperialista que tiene el pueblo venezolano, precisamente, bueno, por sentirnos herederos de la gloria de nuestros libertadores, de los que libertaron Sudamérica, no es cualquier cosa, ¿no?, ¿verdad? Y como también ahí habla de lo que es la plutocracia de los Estados Unidos, es decir, la élite del poder, como el sistema de gobierno que impera en los Estados Unidos y que quiere, ¿verdad?, que implantarlo, el gobierno de los apellidos, que gobiernen Latinoamérica, ¿verdad?, los gobernantes de Latinoamérica a favor de los intereses de los Estados Unidos. Y bueno, si hay una intervención muy importante que hizo Samuel Moncada, que es nuestro representante ante las Naciones Unidas, donde se enmascara pues todo el genocidio, se está haciendo una limpieza étnica en Gaza, y eso es parte de los planes del imperialismo. Entonces, bueno, tenemos un programa bien variado, pero que tiene que ver, todo se conecta, la geopolítica mundial, las pretensiones del imperialismo, a la construcción del nuevo orden mundial, y bueno, y lo que pasa internamente en Venezuela, que es la actuación de unos agentes de guerra del imperio de los Estados Unidos en territorio venezolano, que es una de las estrategias de la forma de dominación del imperio estadounidense, que es la guerra indirecta, es decir, la guerra que hacen con técnicas modernas, donde está la guerra cognitiva y la guerra indirecta, que tiene varias formas. Esa guerra indirecta se hablaba de una forma principal, y así está en los documentos, en los manuales doctrinarios de los Estados Unidos. Aquí lo hemos citado muchas veces al coronel Warren, que habla de 4 formas: el ataque a la moneda, el golpe militar, crear el descontento generalizado, y incrementado por acciones de guerra psicológica, y ocupar territorios, controlar territorios a través de bandas criminales. Esas son 4 formas que han aplicado acá en Venezuela con mucha fuerza. Pero vamos a hacer la reflexión histórica para que ustedes vean que son los mismos apellidos. Yo escribí hace como 2 años unas reflexiones históricas, hice una investigación histórica en un documento, un ensayo histórico, un ensayo académico, o sea, que se basa en documentos reales existentes. Ahí se hizo investigación de las actas, por ejemplo, del Cabildo de Caracas de 1826, cartas que Fernando Peñalver, que era el gobernador de Carabobo, ¿verdad?, le escribe a Sublé. Está una carta muy sentida que le escribe cuando llega el Libertador a Venezuela. Llega a Maracaibo, por cierto. Un saludo allá al pueblo zuliano. Llega a Maracaibo y desde ahí le escribe una carta a José Antonio Páez, que ya vamos a leer fragmentos de esa carta. Es decir, pues es un ensayo basado en documentos históricos y lleva como título Lecciones del 30 de abril, oligarquías de ayer y de hoy. Son las mismas, son los mismos apellidos, las mismas personas que atentaron contra el Libertador, que intentaron matarlo, ¿verdad?, en 1828, 2 años después que empezó la conspiración con la Cociata, que fue en 1826, son esos espíritus reencarnados en la oligarquía actual que atentaron y intentan a cada rato asesinar al presidente Nicolás Maduro, que encarna las luchas que vienen de ese territorio desde ese momento. Incluso después de la batalla de Carabobo, hay historiadores como Gil Fortuna, que vamos a leer parte del escrito para que no se nos pase nada. Gil Fortuna dice que de 1821, después de la batalla de Carabobo,
que la oligarquía vio que ya el pueblo en armas, escúchenme, milicianas y milicianos, porque el ejército libertador fue un ejército de milicianos y milicianas. No pasaron por academia militar, fue el pueblo en armas, liderados por Simón Bolívar, que empezó, era teniente, después fue obteniendo grados de acuerdo a su victoria junto al pueblo, pero no fue porque pasó por una academia militar, no, era un miliciano, Simón Bolívar, y dirigía al pueblo en armas, es decir, dirigía a milicianas y milicianos, y con milicianos y milicianos libertó, ¿verdad?, a Venezuela y a 6 países del continente suramericano, casi toda Suramérica, ¿no? Él con sus milicianos y sus milicianas. Ahí entonces la responsabilidad y la carga histórica de nuestros milicianos y nuestras milicianas. Y bueno, procedo a leer algunos elementos para la reflexión. Y cuando leamos estos elementos, algunos elementos para la reflexión histórica, veamos lo que está pasando en estos momentos y lo que pasó también hace 5 años, ¿no? Y cómo siguen intentando golpes de Estado. Y siempre van a estar seduciendo a militares para ver, eso es una estrategia permanente, ¿verdad? Hablando de los militares, seduciéndolos, los corrompen, ¿verdad? Hay elementos que estamos viendo en toda esta trama de PDVSA Cripto. Cuando usted se pone a ver, estos personajes en forma perversa utilizaban algunos oficiales, algunos elementos militares y los corrompían. Y al corromperlo, bueno, los tienen entonces a su mando y terminan. Toda conspiración, toda campaña, vamos a llamar así, de corrupción de alto nivel, generalmente termina en una conspiración. ¿Por qué? Porque acumulan tanto dinero, ¿verdad?, robado del pueblo, que la única forma, ¿verdad?, pues entonces, ¿cómo gastan ese dinero? Terminan pactando con el enemigo para poderlo gastar allá en los Estados Unidos, ¿verdad?, en Estados Unidos. Entonces, vamos a hacer algunas reflexiones de esa lectura. Yo publiqué en mi cuenta X, ¿verdad? Ahí está escrito totalmente de las reflexiones que lleva como título Lecciones del 30 de abril, oligarquías de ayer y de hoy. Vamos a comentar algunos fragmentos de ese escrito y empezamos, ¿verdad? Los sucesos del 30 de abril del 2019, donde se pretendió un golpe de Estado contra el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, invita a la reconstrucción histórica de los hechos de otro 30 de abril, el de 1826, el de la llamada Cociata, cuando las oligarquías neogranadinas, le suena, ¿verdad?, y venezolana, es decir, la de Bogotá y la de Venezuela, lograron un avance trascendental en su plan de impedir la consolidación de la Gran Colombia. Es lo mismo, ¿verdad? Los Estados Unidos, utilizando gobiernos títeres que coloca en América Latina, siempre su plan principal es evitar la unidad latinoamericana. Es el mismo objetivo de hoy en día. Seguimos. Varios historiadores, entre ellos José Gil Fortul, nos indican que luego de la batalla de Carabobo en 1821, las oligarquías bogotanas y caraqueñas iniciaron una campaña premeditada y planificada para romper la unión cívico-militar alcanzada en la Guerra de Independencia. El plan estaba dirigido a traicionar el ideal bolivariano, el de la patria grande, el de la justicia social. Al respecto, José Gil Fortul expresa lo siguiente textualmente, ¿verdad? Eso es en la historia constitucional de Venezuela. Cito a José Gil Fortul. A los sucesos de 1826 será dado el nombre desdeñoso de Cociata, pero no hay duda que logró su objetivo, deslindar de hecho a Venezuela de la Unión Colombiana. En conseguir este fin venía trabajando durante 5 años el partido más potente de la oligarquía local. Es un error evidente atribuirle toda la iniciativa a Páez. Fin de la cita. Es decir, son los apellidos. Los apellidos rodean a militares
pueden haber ocupado cargos de prestigio, ¿verdad? Los rodean, lo utilizan, ¿verdad? Y después que fracasa el plan, los desecha, los votan. Pregúntense ustedes dónde están los generales del 11 de abril de 2002. Pregúntense ustedes dónde están los militares del golpe de los plátanos, que cumple 5 años hoy. Todos olvidados, presos, la oligarquía lo desecha, lo desprecia por naturaleza. Fíjense que José Gil Fortuny le da a la oligarquía, ¿verdad?, el nombre de la nobleza criolla. ¿Por qué? Porque después que utilizaron al pueblo, ¿verdad?, y a los grandes guerreros de independencia y al pueblo en armas, ¿verdad?, a la milicia, dijeron, bueno, ya esta gente hizo lo que nosotros queríamos. Expulsaron a los españoles de Venezuela. Ahora, todos los derechos que tenía el rey de España son de nosotros y no los vamos a compartir con ese pueblo, con ese populacho inculto. Ese es, y empezó lo que se llama, desde ahí empezó esa separación, esa brecha entre los civiles y los militares, ¿verdad?, que solamente la recompone el presidente Chávez y la profundiza el presidente Nicolás Maduro, que cada día profundizamos ese principio fundamental de la revolución bolivariana, que es la unión cívico-militar. Pero eso fue trabajado por siglos. Dice, entonces seguimos aquí analizando, dice, la nobleza criolla, como la llamaba Gil Fortuny, se sentía legítima heredera de los derechos que ejercía el rey de España sobre las colonias en América y no estaba dispuesta a compartir el poder con ninguna otra clase social, ¿verdad? El desprecio de los apellidos de la oligarquía, ¿no? Por tal razón emprendió, fíjense bien esto, ¿no?, y ven la similitud de lo que pasa hoy. Por tal razón emprendió una campaña que se centró en desprestigiar a los referentes históricos principales de la guerra de independencia venezolana, a Simón Bolívar y a José Antonio Páez. También la oligarquía se dedicó a sembrar la desconfianza divisionista entre ambos líderes a través de la intriga, utilizando a notables oligarcas que rodeaban a Páez y al medio de comunicación con gran influencia en la época, luego de que dejara de circular el Correo del Orinoco en 1822, un diario que llamaban El Venezolano, que dirigió Tomás Lander. Entonces fíjate que nada es casual. Allá en los Miami, ¿verdad?, hay y por redes sociales hay un diario que se llama El Venezolano, que está al servicio de las intrigas permanentes, ¿verdad?, que está al servicio de la oligarquía, ¿verdad?, que desprestigia a los militares venezolanos, total, casi, son las mismas acciones, ¿verdad?, usando, bueno, las nuevas tecnologías, ¿verdad? Antes no existía Instagram, ¿verdad?, X ni nada de eso, y todos esos medios tienen esas, ¿cómo se llama?, esas herramientas. Las oligarquías neogranadinas y venezolanas aguardaban el momento preciso para sacar el mejor partido. La situación anhelada sucede con una cadena de eventos que se dieron a raíz del orden de alistamiento militar que lo diera Santander, vicepresidente de Colombia, a Páez, ¿no? ¿Cómo sucede la cuestión? Bueno, se ordena en enero de 1825 un alistamiento militar. Y el propio Páez le responde a Santander que, bueno, que Venezuela ha sacrificado casi más de la mitad de la población de la guerra de independencia, que recluten gente allá en Colombia, ¿verdad?, que ya nosotros estamos cansados de la guerra. Y bueno, y le dio larga. Pero la insistencia hay que recordar que Santander era el vicepresidente de la Gran Colombia y Bolívar era el presidente, pero estaba combatiendo en el sur, liberando ya el sur, en víspera de la batalla de Ayacucho. Y bueno, al final, Páez, en enero de 1826,
hace el reclutamiento. Y la oligarquía, vamos a buscar aquí, la oligarquía caraqueña, que no quería Páez, lo acusa, vamos a decirlo así, en los términos, ese término no existía en la época, pero lo acusa de violar los derechos humanos. ¿Verdad? Fíjense, es la misma, ante quién lo acusa, ante el Congreso de la Gran Colombia, que tenía su sede en Bogotá, ¿no? Entonces le dice que maltrató a las mujeres, que golpeó a los hombres, o sea, que el reclutamiento fue forzado y que, bueno, violó todas las normas. Aquí hay fragmentos de la carta que le envía, de la correspondencia que le envía al Congreso. O sea, es como que llaman eso ahorita, el lawfare. Eso no es nuevo, que utilizaron al Congreso. Y la bronca que tenía Santander con Páez, era también la intriga para sacarlo del poder, ¿no? Entonces, ese escrito es el Cabildo, esto está en el acta del Cabildo. Vamos a leer un pedacito, nos quedan 3 minutos, yo creo que podemos, antes de irnos a la pausa, hacer la reflexión. Fíjese, el acta, esto es el acta del Cabildo de Caracas. Dice lo siguiente, y cito: la Municipalidad de Caracas dirige la voz a la honorable Cámara de Representantes, exponiendo sencillamente a la alta consideración de los legisladores las escenas escandalosas que se han representado en esta ciudad en los días 6 y 9 del corriente de enero, días 6 y 9 de enero. Su excelencia, el comandante general, es decir, Páez, destacó gruesas partidas de tropas por todas las calles, al mando de oficiales con órdenes positivas de conducir a San Francisco, a la iglesia de San Francisco que está ahí, diagonal a la Asamblea Nacional, a cuantos hombres encontrase, sin distinción de edad ni empleo. Nadie se escapó. El administrador de la renta del tabaco, oficinista, médico, el bello sexo fue desatendido y asustado en las calles. Le meten y le envían allá y le piden la destitución, ¿verdad? El comunicado de la Municipalidad de Caracas fue admitido por el Senado, viene el lawfare de hace 198 años, ¿verdad? El 27 de marzo de 1826, y sin mayor discusión aprueban la destitución de Páez, ¿no? Son muy precisas, fíjense lo que todo esto causó, ¿no? Ahí tuvo que ver también el comportamiento de Santander, y son muy precisas las palabras que escribe Fernando Peñalver, que era el gobernador de la provincia de Carabobo para ese entonces. La carta está fechada en Valencia el 9 de mayo de 1826, ¿no? Y una carta dirigida a Santander. Fragmento de la carta dice lo siguiente, y cito a Fernando Peñalver escribiendo una carta a Santander. Cito: desde que tuve noticia de la acusación que hizo la Cámara contra el general Páez, preví los males que debían resultar si el Senado tenía la imprudencia de admitirla, y no creí que ustedes y el general Sublet consintiesen en darle curso a un negocio a que se aventuraba tanto. El mal ya está hecho, y si el Libertador no vuelve a remediarlo, cualquiera providencia que tome el gobierno no hará más que empeorarlo. El mal ya estaba hecho, con el lawfare, ¿verdad?, de la época de 1826. Fíjense que todo se asemeja, es la continuidad, lo que está pasando actualmente y lo que pasó hace 5 años y lo que viene pasando contra Chávez, es la continuidad del ataque a Simón Bolívar, a nuestros libertadores. Es una guerra que existe: o somos libres, o somos soberanos, o somos antiimperialistas, o nos entregamos y somos una colonia del imperio estadounidense. Pero como dice Grofer, ¿verdad?, nosotros tenemos sangre antiimperialista y vamos a defender nuestra soberanía y nuestra autodeterminación. Bueno, me reportan desde la milicia bolivariana audiencia
de los comandos de milicia de REDI, de SODI, de ADI, es decir, de Región de Defensa Integral, de Zona de Defensa Integral. El sistema, fíjense cómo se llama el sistema educativo de la milicia, fíjense cómo se llama Sistema de Aulas Antiimperialista de la milicia bolivariana, para la educación, adiestramiento y adoctrinamiento. Antiimperialista, el grupo de los 70, las comisiones de defensa integral de Carabobo, Zulia, Lara, y bueno, todo es muy importante. Y fíjense, estas reflexiones es muy importante. Yo los invito a leer ese artículo que está en las redes, porque bueno, es un elemento esencial de adoctrinamiento de nuestro pueblo, es el conocimiento de nuestra historia, ¿verdad? Es la construcción y el fortalecimiento de la memoria colectiva. Y la memoria colectiva o la memoria histórica de las sociedades son sumamente importantes porque a través de esa memoria, de esos recuerdos, es que proyectan su futuro. Y es una estrategia permanente del imperio estadounidense a través de la guerra cognitiva usurpar esa memoria histórica para usurpar algo que se llama el imaginario colectivo, que es el futuro que las sociedades proyectan. Los seres humanos estamos permanentemente proyectándonos hacia el futuro, pero eso no lo hace, no lo hace de la nada, eso lo hace en base a recuerdos, a referencias, a imágenes, a flujos mentales con las cuales se tienen narrativa. Y las imágenes que más se guardan en el cerebro son aquellas que cuando las se recibieron, ¿verdad? Cuando yo digo imágenes, es palabras, discursos, estudios, experiencias, son aquellas que nos causan una carga fuerte de emoción, de sentimiento. Entonces, estudiar nuestra historia, ¿verdad? Patria, que es hermosa, nos da un gran sentimiento, y entonces esas imágenes, esos recuerdos, van a surgir en el momento de interpretar los hechos presentes. Es fundamental, y por eso es que el imperio en su guerra, lo dice ya Allen Dulles, ¿verdad?, que escribió El arte de la inteligencia en 1963, es decir, ya hace, 60 años, lo dice, que esa es la estrategia, usurpar los imaginarios colectivos de las sociedades que quieren dominar. Entre otras cosas, ¿para qué? Para colocar gobiernos títeres. Pero vamos a seguir con el análisis de cómo se conecta esta historia que viene desde 1826, ¿verdad? Y llegamos acá pues a la actualidad, que es la historia, fíjense que ya hablamos de cómo la oligarquía, los apellidos que estaban en el Cabildo de Caracas en 1826, envían un oficio al Congreso y le hacen un lawfare, que llaman, usan el Congreso y destituyen a José Antonio Páez, ¿verdad?, de su jefatura de militar de Venezuela, ¿no? Acto seguido, Páez desconoce la sentencia, vamos a llamar así, el acuerdo o la decisión del Congreso, que era y del vicepresidente Santander, que era desconocer a Bolívar de forma directa, porque el presidente era Simón Bolívar. Lo desconoce. Y el Cabildo de Valencia se reúne y lo nombra y lo dice que él va a ser el jefe de Venezuela. Sigue siendo, pues, ocupando el comandante general de Venezuela. ¿Qué pasó? Eso, ustedes se recuerdan que yo les dije que que el lawfare, es decir, la destitución, se origina por una correspondencia que le envía el Cabildo de Caracas al Congreso, ¿verdad?, de la Gran Colombia, que tenía su sede en Bogotá. Bueno, una vez que ven, no se esperaban que Páez tan rápido desconociera la autoridad de Bolívar, que fue lo que realmente pasó. Y entonces dijeron, ¡ay! Esto fue tan rápido. Bueno, el mismo, escúchense bien, los mismos firmantes, ¿verdad?, los mismos apellidos,
la misma oligarquía que causaron la destitución de José Antonio Páez, bueno, lo ratifican y lo felicitan. Eso ha pasado aquí, ¿verdad? Ustedes ven cómo, bueno, vamos a nombrar a alguien, pues, Manuel Rosendo, ¿verdad? Que tuvo toda la confianza del presidente Chávez, que era el comandante de aquello que llaman el Comando Unificado, el CUFAN, que dirigió el Plan Bolívar 2000. Bueno, la oligarquía le echaba pero leña pareja, como le echaban a Páez por el venezolano, por el periódico ese que llamaban El Venezolano. Ajá. Pero leña. Traicionó a Chávez, ¿verdad? En el golpe de Estado de abril del 2000, y aún era un héroe. Era un héroe. Entonces, aquí está el fragmento de la sesión de esa misma Cámara, de la Cámara del Cabildo, ¿verdad? De Caracas, del 9 de mayo de 1826. O sea, había pasado 9 de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 4 meses. 4 meses después, en el acta del Cabildo de Caracas, dice lo siguiente, y cito: desde que tuvimos noticia de la acusación que hizo la Cámara contra el general Páez, me corría, esta es otra, ya déjame ver aquí, que ando buscando la cita, que no es esta, que no está la cita, está la cita del Congreso. Bueno, el Congreso lo reconoce, voy a buscarla por aquí, voy a buscarla por esto, este programa es en vivo, ¿no? Es en vivo. Bueno, en resumidas cuentas, la misma Cámara del Cabildo reconoce a Páez y lo llama, se leyó el acta, aquí está, aquí está, para que no lo había subrayado, aquí está, y leo. El acta del 9 de mayo, lo mismo que habían pedido que destituyeran a Páez, pero como Páez se le insubordinó a Bolívar y al gobierno, dice, bueno, vamos entonces a terminarlo de rodear para que se ponga a servicio de nuestros intereses. Y cito el acta, es del 16 de mayo, el acta del 16 de mayo de la Municipalidad de Caracas. Cito, se leyó el acta celebrada por la del Cantón de La Guaira el 8 de los Corrientes, en la que, adheriéndose a los mismos principios proclamados por la de Valencia y esta capital, ha sido reconocido el excelentísimo señor general benemérito José Antonio Páez por comandante general del departamento de Venezuela, y se acordó se le conteste manifestándole la satisfacción y júbilo que con esta municipalidad y el pueblo han visto los sentimientos que en la referida acta se expresan. Fin de la cita. O sea, lo mismo que pidieron que destituyeran a Páez, bueno, se le fueron pues en elogio y mandan a un grupo de representantes a Valencia a reconocerlo y a decirle que era una maravilla. Bolívar, y con esto terminamos esta reflexión, que llega, ¿verdad?, a Maracaibo a tratar de resolver el asunto el 16 de diciembre de 1826. Hay que recordar que tenía que venirse desde Perú, desde Ecuador a caballo, ¿no? Y que estaba combatiendo allá, bueno, liberando el sur. Llega a Maracay el 16 de diciembre de 1826, ¿no? Y el 23 de diciembre de 1826 le escribe la siguiente carta a Páez. Y vamos a citar carta, eso está ahí en los tomos de las correspondencias. Y vamos a citar a Simón Bolívar, y con esto terminamos la reflexión, para que veamos que los apellidos y la oligarquía es la misma de ayer y de hoy, y siempre es el ideal y su acción antibolivariana, antilatinoamericana, y que bueno, que al servicio de los imperios. Dice Bolívar, y cito:
¿Quién ha disuelto a Colombia con respecto a mí y con respecto a las leyes? El voto nacional ha sido uno solo: Reforma y Bolívar. Nadie me ha reacusado, nadie me ha degradado. ¿Quién pues me arrancará las riendas del mando? Los amigos de usted, usted mismo. La infamia sería 1000 veces más grande por la ingratitud que por la traición. No lo puedo creer. Jamás concebiré que usted lleve hasta ese punto la ambición de sus amigos y la ignominia de su nombre. No es posible, general, que usted me quiera ver humillado por causa de una banda de tránsfugas que no hemos visto en los combates. Fin de la cita. Listo. Eres un traidor, te rodearon tus enemigos, bueno, y no me creo esta traición. Bueno, veámoslo. La intervención del presidente ayer, bueno, y la traición a que fue sometido por uno de sus más cercanos, del cual él más confiaba, lo mismo dice el propio presidente, bueno, y todo, y cómo entonces era al servicio de todo golpe de Estado, del asesinato. Hay que recordar que esto pasó en 1926 y 2 años después, ¿qué vino? En 1828, el intento de asesinato del padre libertador Simón Bolívar, salvado milagrosamente por Manuela Sáenz. Entonces, bueno, culminamos esta parte, este análisis para la reflexión. Repito, invito a leer, que está en mi página web y en las redes sociales, el artículo a donde se profundiza sobre esto con referencias históricas importantes, que lleva como título Lecciones del 30 de abril, oligarquías de ayer y de hoy. Vamos entonces pues a escuchar. Entonces los planes, queríamos hacer esta reflexión porque los planes son los mismos. Hay una carga histórica, nosotros tenemos que estar claros con el conocimiento, ¿no? Y aquí, precisamente por esa carga histórica, esa herencia histórica de resistencia, vamos a ver si saltamos aquí, pendiente ahí, el productor, algunos audios, porque es importante el análisis y bueno, no nos va a dar tiempo de escuchar los audios. Vamos a escuchar el primer audio, que es de Samuel Moncada, que habla cómo esos señores tienen en sus planes el exterminio, porque bueno, Venezuela, cuando en los Estados Unidos se estudian, los oficiales en las academias, pregúntenle lo que ha pasado por allá, ¿verdad? Padrino López estuvo de oficial de intercambio en los Estados Unidos. Cómo se estudia la historia de Bolívar, ¿verdad? Como un fenómeno al cual lo ven como un obstáculo para lograr someter al pueblo de Venezuela, que tiene la primera reserva de petróleo del planeta. Entonces, y saben y reconocen que el chavismo existe, que es una realidad, que es una fuerza sumamente poderosa, que está en la calle, que tiene unos niveles de organizativos importantes y que va a luchar por nuestra independencia y nuestra soberanía. Entonces, han planificado el exterminio de las bases del chavismo. Está en documento y eso tenemos que tener conciencia. Bueno, nuestros líderes de calle, equipo de comunidad, la JUPAS, toda la organización popular tiene que estar consciente de eso. Escuchemos a Samuel Moncada y el exterminio. Un documento que es público, pero veo que tampoco no se ha trabajado mucho, que es la demanda en un tribunal de Florida de Jordan Goudreau contra el señor JJ Rendón, donde echa el cuento exacto, bajo juramento, demandando por $30 millones al señor JJ Rendón por incumplimiento de contrato, y cuenta cómo fue el contrato para asesinar al presidente Maduro, a la dirigencia nacional, pero entiéndase bien, a miles de dirigentes regionales y locales, porque ese contrato duraba 497 días y se iba a ocupar de la limpieza de todo tipo de oposición al nuevo gobierno por la vía de la fuerza. Un asesinato en masa que se contrató y fue firmado por el señor Guaidó y sus adláteres, sus secuaces. Bueno, ahí está, miren, está planificado, ese plan está en marcha, eso no ha cambiado. Por lo tanto, nosotros, bueno, es muy importante alcanzar por el bien de la patria, por nuestra soberanía. Yo lo repito,
elegir el próximo 28 de julio a Nicolás Maduro como presidente de la República es una acción de defensa integral de la nación. Si usted lee el artículo 5, léalo, vamos a leerlo, el artículo 5 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que define lo que es la defensa integral, usted se dará cuenta o nos daremos cuenta que votar por el presidente Nicolás Maduro es una acción de defensa integral de la nación, porque entonces lo demás sería traicionar a Bolívar, traicionar a Chávez, ¿verdad? Entregarle la soberanía de este país al imperio estadounidense. ¿Y qué va a pasar? No es que va a mejorar las condiciones de los pobres, va a pasar como en la Cuarta República, que, bueno, comían perrarina, pero todo estaba bien porque como manejan la mediática mundial, bueno, entonces, bueno, Venezuela es una maravilla porque está al servicio de los Estados Unidos, Venezuela es una maravilla porque le estamos regalando el petróleo y se lo están llevando, pero y el pueblo muriéndose de hambre. Aquí cuando recibió Chávez, el pueblo vivía en 86% del pueblo venezolano, ahí están los registros, vivía en pobreza, y no había sanciones, y habían préstamos. A los 3 días de la matanza del que hubo aquí, el Caracazo, ¿verdad? En el 89, ¿cuál fue la respuesta de los Estados Unidos? Mandaron 450 millones de dólares de préstamos y declaró el vicepresidente de los Estados Unidos de que, bueno, de que esos fascinerosos que están causando disturbios no van para nada a entorpecer las buenas relaciones que tienen los Estados Unidos con la mejor democracia de América Latina, que mandó a matar, ordenó a la Fuerza Armada un asesinato masivo, nada más y nada menos. ¿Están viendo el descaro? Vamos a escuchar entonces al presidente Nicolás Maduro, ¿verdad? Hablar de los planes violentos. Este es el número 3 que está Maduro, plan de violencia de los gringos. El plan no es electoral, el plan es de violencia. Eso lo hemos dicho aquí varias veces. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro hablar sobre el plan de violencia de los gringos. Tan convictos y confesos los autores intelectuales, planificadores, financiadores y actores directos de 5 conspiraciones el año 2023 y 4 conspiraciones del año 2024. Y eso se corresponde con un plan para llenar de violencia a Venezuela. El plan principal que han urdido los gringos no es firmar acuerdos con nosotros y respetar acuerdos, que nadie se engañe. Yo no me engaño. Yo he dirigido personalmente las negociaciones con los gringos y yo no me engaño. El plan principal de ellos es traer a Venezuela el fascismo, es la violencia, la guarimba, el intento de golpe de Estado. Desestabilizar a Venezuela para que Venezuela no siga su camino de recuperación económica, estabilidad económica, crecimiento, recuperación social paulatina, progresiva, su camino de paz. Es un pulso, Ramonet, un pulso. Entre ellos, su perversidad, sus planes sucios, y nosotros, y nosotras mujeres. ¿Quién va a poder más? Nosotros. Aquí va a triunfar la paz, la estabilidad, la vida, y vamos a un proceso electoral ejemplar. Bueno, y para evitar la violencia, para preservar la paz, para evitar el fascismo, Venezuela cuenta con una fuerza fenomenal, estupenda, que se llama la milicia bolivariana. Y por eso es que es muy importante que en este programa siempre escuchemos el mensaje de nuestro comandante general de la milicia, y vamos a escuchar el mensaje de este programa del mayor general Javier Tabata Marcano, comandante general de la milicia. Muchas gracias, mi coronel. Recibo un gran saludo al Estado Mayor General de la Milicia Bolivariana en este momento de pueblo en armas. Y siempre es necesario la reflexión a propósito de la graduación de oficiales de milicia, de sargentos de milicia, los ascensos de oficiales de milicia, ascensos de sargentos de milicia y también de la tropa miliciana, los distinguidos, los cabos segundos, los cabos primeros, esa gran masa de pueblo que se encuentra en la milicia bolivariana, que se encuentran motivados al haber recibido ese premio al mérito, esa actividad
que estimula el espíritu militar. Y esa masa de milicianos que han sido promovidos, han sido condecorados, nos corresponde ahora seguir organizando y darle propósitos en esta fase en que nuestra patria pues se encuentra ya pasando de la resistencia al renacimiento, para seguir organizando y darle propósito en la lucha no armada especialmente. Es importante señalar que todas las actividades que participa la milicia bolivariana, a través de la defensa militar, a través de las bricomiles, de la misión Igualdad y Justicia Social, también tiene una responsabilidad y de la cual quiero referirme con especial atención, que es la defensa de la Guayana Esequiba. Es un tema que debemos estar permanentemente trabajando sobre ella, con la vista puesta, fijando posición al lado de nuestro comandante en jefe, reafirmando nuestros derechos jurídicos que en infinidad de documentos demuestran pues la legalidad jurídica, histórica y las razones por qué Venezuela tiene pues el derecho sobre la Guayana Esequiba. Denunciar permanentemente el bloqueo que sufre nuestra patria, denunciar los fake news que promueve el gobierno de Guyana. Así que a toda la tropa miliciana, máximo combate ideológico, máxima movilización. Recientemente mi comandante en jefe, el día domingo no más, emitió pues uno de sus publicaciones en la red social X, donde habla de que estamos en lucha, y efectivamente Venezuela se encuentra resistiendo a esa agresión permanente de más de 900 medidas coercitivas unilaterales, al saqueo de sus activos en el exterior y sometida a una guerra mediática, psicológica, que se expresa pues en quienes pretenden vernos desmoralizados. Y eso no va a ser posible. Así como dice mi comandante en jefe, estamos en lucha, lo estamos acompañando, estamos movilizados y estamos siempre listos y dispuestos para actuar cuando ordene a través de todos los escenarios. Así pues, atención, milicianos y milicianas, muy atentos a las informaciones que permanentemente está dictando nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros. Bueno, así que a mis hermanos y hermanas milicianas y milicianos de las estructuras populares de la milicia bolivariana, quiero despedirme pues bajo nuestro grito: donde el pueblo puede, la patria se crece. Fíjense, ideas y milicia, qué creación. ¿De quién es esa frase? Ideas y milicia, qué creación. Es de Simón Rodríguez, ¿verdad? Maestro del padre de la patria, ¿verdad? De Simón Bolívar. ¿Y cuándo la escribió? ¿Y en qué documento la escribió? La escribió en 1828, después del intento de asesinato de Bolívar. Y la escribe en todo ese proceso que viene, ¿verdad? De rebelión contra el padre de la patria, contra el sueño del libertador, contra la Gran Colombia, contra el ejército libertador, que empieza precisamente un 30 de abril de 1826, ¿verdad? Y bueno, desencadena una serie de eventos que van a terminar con la separación de Venezuela de la Gran Colombia a través del Congreso Constituyente de 1830, por cierto, allá mismo en Valencia, en la Casa de la Estrella. A donde, por cierto, hay que estudiar, porque ahí están los documentos, la historia. Hay una cosa es la historia y otra cosa es la historiografía. La historia es lo que ocurrió realmente, y la historiografía es lo que alguien que escribe que ocurrió, que generalmente tiene algún interés. Pero si usted pone a ver, yo los invito a que analicemos los nombres de los que conformaban el Congreso de 1811 y los nombres de los que conformaban el Congreso de 1830. Bueno, ahí estaban los apellidos, son los mismos, ¿verdad? En uno le dijeron a pueblos militares, vayan a la guerra, libren a Venezuela. Y en el segundo, en ese 1830, esto de nosotros, no queremos nada con ustedes. Aquí lo que mandamos somos nosotros, los apellidos. Bueno, esa es una reflexión histórica, por eso es que tenemos que tener elementos históricos para el análisis, ¿verdad? Una de las cosas que crean las redes sociales es que nosotros no analicemos el pasado, nos centremos en la inmediatez y no analicemos nada. Nosotros tenemos que saber de a dónde venimos, a dónde estamos
y hacia dónde no, y hacia dónde vamos. Eso se llama conciencia, y cuando esa conciencia es colectiva, es el poder más grande después del poder de Dios, como decía o como dice nuestro presidente Hugo Chávez. Y con esto, bueno, despedimos este programa hasta el próximo martes. En el